Bonjour, comment ça va? Je suis Alexandra Gerson, votre prof de français virtuel. Hoy vamos a trabajar el trabajo práctico número 2 que tienen que hacer. Para tal fines vamos a compartir la pantalla y el sonido del audio y ahí vamos. Bien, vamos a poner por aquí. No, mejor ahí. Ustedes van a recibir este trabajo práctico. Tiene unos pequeños errores, ahora los voy a corregir, ¿saben? Bien, acá verán que la fecha de entrega es para el 15 de abril. Luego para la otra semana van a tener otro. La temática es una, pero lo dividí en dos veces para que no se les sea tan difícil. Tema, el cine, género y ocupaciones. Expresar gustos, sentimientos, deseo, posibilidad, opinión y describir hechos pasados. Bueno, el título de este trabajo es une comédie, una comedia. Acá la consigna le dice, regardez la vidéo y lisez le dialogue. Mire el video y lea el diálogo. Ustedes pueden hacer clic directamente en este enlace que le va a direccionar al video. Este es el video. Primero se lo mira una vez para poder ver dónde se desarrolla el video, en qué contexto estamos y cómo actúan los actores. Tenemos muchas informaciones a través de la corporalidad de nuestros jóvenes actores. ¿Lo vemos? ¿Te parece? Salut. Bonsoir. T'écoutes quoi? Daft Punk. Moi j'aime bien. J'aime bien, c'est pas mal. Demain, je me lève tôt. On va au cinéma. Il y a le nouveau James Bond. Tu n'aimes pas les films d'action? Si, mais je préfère les films français. Et une comédie? Non, je préfère les vieux films. Ah oui. Ce n'est pas un peu ennuyeux? Bon. Il y a Intouchable, ça te dit? On se promène? On va boire un verre. Au lieu unique alors. Tu vas voir, c'est sympa. Et après, on va voir Intouchable à la séance de 22h. Tu es d'accord? Ok, on y va. J'ai un peu froid. Prends ma veste. Elle est sympa cette veste. Bien. Ya pudimos ver el contexto del video, es cortito. Hablan claramente. Podemos ver que Hugo habla de una forma más informal que Juliette. ¿Por qué? En su saludo usa salut, ella usa el bonsoir. Le pregunta, ¿t'écoutes quoi? ¿Escuchas qué? Hugo, Daft Punk. Moi j'aime bien.
A mí me gusta. Juliette. J'aime bien. C'est pas mal. Demain, je me lève tôt. No está malo. Mañana, demain, je me lève tôt. Me levanto temprano. Hugo, on va au cinéma? Vamos al cine. Il y a le nouveau James Bond. Está el nuevo James Bond. Tu n'aimes pas les films d'acción? ¿No te gustan las películas de acción? Film quiere decir película. Juliette. Si, mais je préfère les films français. Fíjense aquí que ella, ante una frase negativa y ella responde de forma afirmativa, va a usar la palabra sí, no oui. ¿Estamos? Es una regla. Sí o sí tiene que usarlo así. Mais je préfère les films français. ¿Qué es lo que le gusta más? ¿Las películas? Sí. Hugo, une comédie? ¿Una comedia? Non, je préfère les vieux films. No, dicen ahí, claro, no cambia, es igual. Je préfère, yo prefiero, les vieux, los viejos, las viejas películas ahí en esta frase. Hugo, ah oui, c'est pas un peu ennuyeux. Ah bueno, no es un poco aburrido. Bon, il y a Intouchable. Bueno, hay Intouchable. Ça te dit? ¿Te parece? On se promène, nos paseamos, on va boire un verre, vamos a tomar algo. Un verre es un vaso. Ustedes van a ver que aquí hay varias palabras que si lo buscan con el diccionario va a tener distintos significados. Por ejemplo, si yo digo, ça te dit, eso te dice, ustedes no le van a entender. De ahí el riesgo de usar el traductor. En el diccionario le va a decir que eso es equivalente a ¿te parece? On va boire un verre, no vamos a tomar un vaso, no vamos a tomar un trago, no vamos a tomar algo. ¿Sí? Juliette responde, au lieu unique, al lugar único. Alors, entonces, tu vas voir, c'est sympa, vas a ver, es simpático. Hugo, et après, on va voir Intouchable à la séance de 22h. Tu es d'accord? Y después, vamos a ver Intouchable a la ciencia de las 22 horas. ¿Estás de acuerdo? Juliette. Ok, on y va. J'ai un peu froid. Ok, vamos. On y va, vamos. J'ai un peu froid. Tengo un poco de frío. Hugo. Prends ma veste. Toma mi campera. Elle est sympa. C'était. Ella es simpática, que si eres linda. Esta campera. Bien. Ejercicio que sigue. Hugo y Juliette ont rendez-vous. ¿De quoi parle-t-il? Acá tienen que elegir de qué están hablando. Si du programme de la soirée, de leurs acteurs préférés, d'une exposition. 2. Lisez les phrases et dites si c'est vrai ou faux. Acá lean las frases y digan si es cierto o no. Hugo écoute Daft Pink, pongan al lado una B corta por verdadero, una F por falso, y así sucesivamente. B. Juliette veut aller voir un film avec James Bond. C. Hugo veut aller boire un verre. D. Hugo donne sa veste à Juliette. E. Juliette aime bien la veste de Hugo. Bien. No le voy a traducir todo porque tienen que buscar. Ya le di mucho vocabulario en el diálogo. ¿Sí? Bien. ¿En qué orden entendez-vous ces questions? ¿En qué orden escuchan ustedes estas preguntas? Acá me ponen el orden, de 1 a 4. ¿De acuerdo? Bien. Finalement,
¿Quel est le programme de la soirée? ¿Cuál es el programa de la noche? Verifier avec la transcripción. Pueden verificar con la transcripción. ¿Qué es una transcripción? Es lo que escribimos a continuación de la visualización de un video o de un audio. Ahí, ya se lo escucha. ¿Estamos? Es esto. Bueno, chicos, les deseo suerte. Me mandan todo esto por la plataforma virtual. Si tienen alguna consulta, aquí tienen mi correo. Estoy a su disposición. A bientôt. Au revoir.